Bienvenidos hermanos al canal Camino de Fe, les habla Johnny Saldarriaga, espero que todos se encuentren muy bien. Antes de comenzar, suscríbete al canal si aún no lo haces, dale me gusta y comparte para que podamos llegar a más amigos y a más familias que carecen de Dios. Recuerda dejar un comentario, es importante para nosotros. La Iglesia Católica se divide en tres estados: la Iglesia Triunfante, la Iglesia Purgante y la Iglesia Militante. Estos estados forman el cuerpo espiritual de Jesús en Nazaret. La Iglesia Triunfante está formada por los que han muerto y están con Dios en el cielo para siempre. La Iglesia Purgante está formada por los que han muerto en la gracia de Dios, pero aún no se han podido entrar en el cielo, se están purificando en el purgatorio. Y la Iglesia Militante está formada por los que viven, o sea, nosotros, en la tierra. La comunión de los santos enseña que hay una relación permanente entre estos tres estados. Por ejemplo, los que están en el cielo ayudan a los que están en la tierra, con su ejemplo y su intercesión ante Dios. La Iglesia Purgante también se llama Iglesia Sufriente o Iglesia Expectante. Nosotros cuando profesamos el credo decimos la comunión de los santos, el cual afirma que el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, está compuesto de la Iglesia Triunfante. La Iglesia Purgante y la Iglesia Militante. La Iglesia Triunfante son todos aquellos que ya han muerto, se han salvado y complementamente están purificando, están en un estado de comunión completo con Dios. La Iglesia Purgante son todos aquellos que aunque han ya muerto y obviamente están salvos y a la final están destinados al cielo, todavía no se encuentran completamente purificados. Y la Iglesia Militante somos todos aquellos miembros del cuerpo de Cristo que estamos con vida en este planeta y ahora además le estamos sirviendo a nuestro Señor aquí en la tierra. Nosotros somos ciudadanos del cielo y debemos tener en cuenta eso, dejar lo terrenal, porque todos somos mayordomos de todo aquello que hay aquí en la tierra, nada es de nosotros. La iglesia se llama los tres estados de la iglesia, así le llama a la iglesia, los tres estados de la iglesia. La Iglesia Católica ha establecido ese nombre para estas iglesias. La iglesia considera que aquellos que pertenecen a la Iglesia Triunfante pueden interceder por nosotros ante Dios para que nos brinde su auxilio oportuno y nos ayude en nuestro camino. Obviamente con los ángeles que también están en la comunión con Dios y ven constantemente el rostro también de nuestro Señor. Ellos interceden también por nosotros, o sea, por todos aquellos que estamos vivos en la tierra. Mientras nosotros, la Iglesia Militante ayuda a la Purgante con nuestras oraciones de intercesión. Y hay una historia sorprendente de un alma que lleva 1600 años errado y enfrentado las intensas pruebas del purgatorio en busca de su purificación final. Tengamos en cuenta que nosotros podemos con nuestras oraciones salvar muchas almas del purgatorio, o salvar no, sacar más bien del estado en que se encuentran, porque ellas no pueden con sus oraciones salir de allá, ya no pueden hacer nada por sí mismas. El alma, una vez que haya quedado fija, es decir, cuando nosotros morimos, nuestra alma queda tal como quedamos nosotros. Es por eso, hermano, la importancia de quedar prácticamente en un estado de gracia para morir así. Entonces miremos este testimonio y dice que es una monja de nombre Beatriz. Era de pura corazón compasivo y llegaba a un monasterio perdido en las montañas. A la final su vocación la había llevado a buscar una vida de oración y contemplación, alejada del bullicio del mundo, y sin embargo sentía una extraña presencia en los corredores del monasterio, y al principio creía que era su mente, pero conforme a los días avanzaban se dio cuenta de que algo o alguien parecía deambular por el convento. En la noche escuchaba pasos en los pasillos o murmullos, entre los muros como una súplica ahogada, y ella ignoraba refugiándose en sus oraciones y meditaciones del rosario. Se sentía observada, y un día mientras rezaba en la capilla, en completa soledad, la vela temblorosa
proyectó una sombra inusual en el altar y vio una figura de una mujer vestida con ropajes monásticos, pero de una época pasada. Su rostro era pálido y sus vestiduras, como les decía, eran monásticas, de un pesar indescriptible. Aquella mujer la observaba con profunda tristeza sin decir nada. Sor Beatriz, un poco temblorosa, logró decir: ¿Quién eres? Ella le contestó: Soy Sor Inés. He estado aquí por más de 6 siglos esperando la redención. Un paréntesis aquí, hermanos. Imagínense estar en un estado de purificación durante 6 siglos. Miremos a ver a continuación y después reflexionamos sobre esto. ¿Qué hizo esta monjita para poder estar 1600 años en el purgatorio? Es que eso es demasiado. Dice que: y he cometido un grave error en vida, dice ella. No guardé obediencia. No creí en el peso de mis propios pecados. Creí que la misericordia de Dios era infinita sin necesidad de reparación. Y diles a las almas vivas que no desprecien la justicia de Dios. Muchos caminan ciegos, confiando en una salvación sin arrepentimiento y corren el riesgo de condenarse. ¿Cómo debía? Y mi alma quedó atrapada en el purgatorio. Aquella monja sabía que al orar por los difuntos, de estar en este estado de purgatorio, les acortaba su sufrimiento. Y aquella alma le pidió ayuda. Necesitó muchos rosarios, muchas misas ofrecidas en el nombre de ella, para que pudiera alcanzar la luz eterna. Desde entonces, esta monjita se dedicaba con sus rezos y oraciones por aquella alma, y sacrificios como ayunos y comuniones por Sor Inés. Después de unas semanas, Sor Beatriz volvió a verla en la capilla. Esta vez su rostro no reflejaba sufrimiento. Le dio las gracias antes de desvanecerse en una luz celestial. Luego de lo ocurrido, sintió que el convento era como liberado de una pesadez invisible. Miremos pues que esto nos recuerda que la caridad y la oración por la iglesia purgante es importante. Recordemos que en la iglesia militante existe el dolor, el perdón, la purificación de una vida que nos puede acortar un purgatorio doloroso de muchos años por causa de nuestras obras. Tal vez esta mujer, aparte de lo que había cometido, no dice qué más pecados, pero para Dios creo que como era una religiosa, pues dice la palabra de Dios que al que se le da mucho, pues a mucho se le va a exigir. Y pues ella pensaba que con solamente a lo protestante, ¿no? Confiaba solamente en la misericordia de Dios, pero sin reparación. Pecaba, pero sentía que Dios la perdonaba, pero no hacía reparación por sus causas. Y eso es lo que posiblemente muchos: sí, Señor, perdóname, pero ya, hasta ahí. No me quiero salir de mi zona de confort. Y esa iglesia militante se manifiesta en las procesiones, que son como un camino hacia el encuentro con el Señor. Por ejemplo, la procesión nupcial de una novia hasta el altar simboliza a la iglesia en su encuentro con Cristo. La iglesia militante se enfrenta con cosas muy atractivas, como dice San Pablo en los Gálatas 5:17, que el deseo de la carne es contra el espíritu y ambos se oponen entre sí. Lo mismo San Juan en 5:4, los enemigos del alma, de la carne y del mundo, y obviamente el demonio. Pasó con alguien muy conocido, con la cantante mexicana Yuri, que les voy a contar. Esta mujer decía que se había convertido, y aparte de eso, antes de contar su testimonio, ella cuenta que andaba en el desorden y decía: de frente a Satanás, porque me dio toda la fama, dinero, sexo, hombres, todo lo que yo quisiera. Y cuando me di cuenta, pasó el tiempo, ya iba cumpliendo los 30 años. Dice que no tenía su familia, no tenía marido, no tenía un hombre que la quisiera tal como era, por lo que representaba, por lo que ella valía. Y ahí dije: ¿qué estoy haciendo? Se preguntó a sí mismo. Me quiero quitar la vida.
yo estoy mal, necesito una ayuda sobrenatural porque ya vi brujos, chamanes, iba a ser de me iba a rapar al Tibet con esa bata naranja, dice ella, estuve con los santeros, Nueva Era, estuve en varias religiones y dice que se sentía una persona muy alejada de Dios. Y a la final de esto, abajo quería subir a la cúspide, decía ella que para ella era llegar hasta lo máximo y se preguntó a sí misma qué estaba haciendo, que pues al fin y al cabo pues todo eso pensaba que era la felicidad, mientras más cosas mejor, pues es todo lo contrario. Y aunque se volvió protestante, porque esta mujer no es católica, es protestante, se volvió protestante después de todo eso lo que sucedió, y es un testimonio evangélico, aunque sus verdades son a medias, porque en realidad no da fruto, pero a la vez como disfrazado. Y nos damos cuenta cómo la sutilidad del demonio para perseguir a la iglesia militante y ponerla en contra unos a otros y fomentar confusión. Y aunque el testimonio de Yuri, como les repito, es bueno, termina a medias. Y San Pablo nos muestra cómo se convierte y después de su conversión, dice la palabra, allí te dirá lo que tienes que hacer. Había obediencia de parte de San Pablo y no andaba descarriado como todo protestante, como chivas locas, y San Pablo tomó un camino a Damasco. Se somete, no, es más, no va solo, sino que se somete a la voluntad y autoridad de Dios y obviamente de la iglesia, porque obviamente él caminó con los apóstoles. Y vemos que la iglesia triunfante es un grupo de personas que han muerto y están con Dios en el cielo, donde la adoran y la alaban eternamente. La iglesia triunfante, hay unas características muy importantes de esta iglesia, que obviamente es la santidad, ser ejemplo para su familia y entorno, predicar con sus hechos, vivir una vida de acuerdo al rebaño donde Dios lo ubicó. También hay que regocijarse eternamente en la gloria de Dios, estar unidos a Dios en la visión beatífica. También se goza de una felicidad perfecta que en la vida presente no se puede alcanzar. Pues una iglesia que tenga más mártires como esta, no la hay. Que hayan dado su vida por Cristo y sean como verdaderos misioneros, que hayan predicado el Evangelio, más hombres y más mujeres consagradas al servicio de los pobres. Entonces, hermanos, en cuanto a esto, las tres iglesias se forman una y es como una cadena, porque los santos oran por nosotros los vivos y los vivos oramos por los muertos, aunque los muertos están vivos también en el cielo, o sea, los santos, pero es diferente. Dice la palabra de Dios que Dios no es un Dios de muertos, por lo tanto, todo aquel que esté en el cielo está vivo. Y la palabra de Dios dice en Mateo 22:22, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Así que, hermanos, la invitación es para que tengamos en cuenta que estamos haciendo también con nuestras vidas, más que todo en nuestra iglesia militante. Si es así, los que son conscientes, que van a la misa, que oran, rezan el rosario, no faltan a la Eucaristía los domingos, van a misa en vez en cuando si pueden, o van todos los días, están en gracia de Dios, comulgan, se confiesan, tratan de hacer cosas buenas, hacen obras de misericordia, estudian la palabra, la leen, la meditan, tantas cosas espirituales para llenarnos de Dios. Entonces, ¿qué serán de las personas que no están dentro de la iglesia militante? Hay que orar mucho por estas personas. Si esto fue tan poco por aquella alma que estuvo en el purgatorio 1600 años por los pocos pecados prácticamente con los que estuvo, ¿qué será de aquellos que no hacen nada?
Entonces la misericordia de Dios es infinita. Posiblemente hay muchos que se puedan salvar y puedan tener una gracia especial al final por las oraciones de nuestras madres, padres, hermanos, en fin. Pero todo no es conveniente. A la final de todo es mientras, como dice San Pablo, todo me es permitido, pero todo no me conviene. Posiblemente hay muchas personas que no acogen eso, no lo acogen y no lo quieren saber aprovechar. Prefieren estar en sus mundos y ya sería pues la parte dolorosa, que sería la iglesia ya no de Dios, sino la iglesia del maligno. Ya los que quieren separar y dividir prácticamente. Aunque los protestantes, como les decía, tienen algo, pero no tienen la verdad absoluta de el ejemplo que les coloqué de San Pablo. San Pablo sí se sometió a ese camino y a la voluntad de Dios en obediencia. Entonces, hermanos, la invitación es para que sigamos en ese caminar con nuestra iglesia militante. Que Jesús y María te sigan bendiciendo. Paz y bien.